Buenos días a todas y todos, señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos. Siendo las 10 horas con 2 minutos del día 5 de febrero de 2021, conforme a los artículos 124, párrafo primero y 128, fracción primera, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y 12 del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, de manera virtual se declara el inicio de la sesión de instalación del Consejo Distrital número 1 del Instituto Electoral de la Ciudad de México. De esta manera se da inicio formal a los trabajos de este Consejo Distrital relacionados con el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Señor secretario del Consejo, solicita usted pasar lista de asistencia. Sí, con gusto, señor consejero presidente. Informa a usted que se encuentran presentes las siguientes personas integrantes del Consejo Distrital. Las y los consejeros distritales: consejera Aline Nadiesra Aguiñaga Ávila, consejera Cintia Vianey González García, consejera Maribel Cruz García, consejero Edgar Ávila Cárdenas, consejero Gustavo Terán Ortiz, consejero José Fernando Zúñiga Embriz. Asimismo, informo a este Consejo Distrital que en términos de los artículos 116, párrafo segundo, 121, 129, fracción sexta y 272, fracción séptima del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, han sido acreditadas las siguientes personas representantes de los partidos políticos ante este órgano colegiado. Por el Partido Acción Nacional, el C. Alan López Medina, representante propietario, y la C. Mariana René Gómez como representante suplente. Por el Partido Revolucionario Institucional, la C. Martina Suárez Ramírez, representante propietaria, y el C. José Valentín Rodríguez García como representante suplente. Por el Partido de la Revolución Democrática, la C. Ángela Pérez García, representante propietaria, y la C. Beatriz Esquivel Sánchez como representante suplente. Por el Partido Verde Ecologista de México, la C. Brenda Georgina Carrillo Patiño, representante propietaria, la C. Fernanda Yamilé Mosqueda Jiménez como representante suplente. Por el Partido del Trabajo, el C. Sergio Hernández Durán, representante propietario, y el C. Juan Carlos Hernández Gutiérrez como representante suplente. Por el Partido Morena, la C. Leticia Tolentino Cruz, representante propietaria. Por el Partido Equidad, Libertad y Género, la C. Amalia Concepción García Hernández como representante propietaria, y la C. Dulce Anaí Castillo Pérez como representante suplente. Por el Partido Redes Sociales Progresistas, la C. Aurea Hernández Pérez, representante propietaria, y el C. Eric Raimundo Campos como representante suplente. Por el Partido Fuerza por México, el C. Miguel Ángel Granados Muñoz, representante propietario. En este sentido, informo de la presencia en esta sesión de las siguientes personas representantes de los partidos políticos acreditados ante este Consejo Distrital. Por el Partido Acción Nacional, el C. Alan López Medina, representante propietario. Por el Partido Revolucionario Institucional, la C. Martina Suárez Ramírez, representante propietaria. Por el Partido de la Revolución Democrática, la C. María Ángela Pérez García, representante propietaria. Por el Partido del Trabajo, el C. Sergio Hernández Durán. Por el Partido Morena, Leticia Tolentino Cruz, representante propietaria. Por el Partido Equidad, Libertad y Género, la C. Amalia Concepción García Hernández, representante propietaria. Por el Partido Redes Sociales Progresistas, la C. Aurea Hernández Pérez como representante propietaria. En este sentido, informo de la presencia también por parte del Partido Fuerza por México del C. Miguel Ángel Granados Muñoz como representante propietario. Ahora bien, para efectos de esta sesión, hay una asistencia de 6 consejeras y consejeros distritales, 8 representantes de los partidos políticos
el consejero presidente y el de la voz. Y en virtud de que existe un total de 16 asistentes, conforme al artículo 129, fracción 2 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se declara la existencia del quórum para su realización. ¿Es cuánto, consejero? Muchísimas gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros distritales y señoras y señores representantes de los partidos políticos, en virtud de que existe quórum, se declara el inicio formal de esta primera sesión, así como los trabajos concernientes en la misma. Les voy a pedir de manera muy respetuosa, voy a proceder a tomar protesta. Les voy a pedir que basta con un sí protesto para poder tomar la protesta de ley. Entonces les voy a pedir que en su oportunidad enciendan su micrófono y puedan decir sí protesto. Señoras y señores consejeros distritales, señoras y señores representantes de los partidos políticos, integrantes de este Consejo Distrital número 1, en nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pregunto a ustedes, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanan, así como cumplir con las normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y desempeñar leal y la función que se les ha encomendado? Adelante, por favor. Sí, protesto. Sí, protesto. Muchísimas gracias. Coincido, pondrán todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este Consejo se realicen conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, rendición de cuentas y objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Muchísimas gracias a todas y todos. Señor secretario, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10, fracción cuarta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicito a usted poner a consideración de los integrantes del Consejo Distrital el proyecto del orden del día. Señoras Adelante, señor y secretario. señores, gracias, consejero presidente. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. 1. Declaratoria de inicio de los trabajos del Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, correspondiente al proceso electoral ordinario 2020-2021. 2. Mensaje de la Presidencia del Consejo Distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de México con motivo del proceso electoral ordinario 2020-2021. 3. Informe que presenta la Presidencia del Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto del protocolo de seguridad para reanudar la asistencia y actividad laboral presencial en las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México en el marco del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México 2020 y de los lineamientos para el desarrollo de trabajo en campo, así como para la atención al público en sede distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de México en el marco del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México 2020.
4. Informe que presenta la presidencia del Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el Convenio General de Coordinación y Colaboración que celebran por una parte el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso electoral concurrente 2020-2021 en la Ciudad de México para la renovación de los cargos de diputaciones al Congreso de la Ciudad de México y alcaldías cuya jornada electoral será el 6 de junio de 2021 y en su caso consulta popular. 5. Informe que presenta la presidencia del Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al concurso por invitación para seleccionar 594 personas que apoyarán a los órganos desconcentrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México durante el ejercicio fiscal 2021. 6. Informe que presenta la presidencia del Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las actividades de seguimiento en materia de ubicación de casillas en el marco del Convenio General de Coordinación y Colaboración que celebran por una parte el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso electoral concurrente 2020-2021 en la Ciudad de México para la renovación de los cargos de diputaciones al Congreso de la Ciudad de México y alcaldías cuya jornada electoral será el 6 de junio de 2021 y en su caso consulta popular. 7. Informe que presenta la presidencia del Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las actividades de seguimiento en materia de integración de mesas directivas de casillas únicas y capacitación electoral en el marco del Convenio General de Coordinación y Colaboración que celebran por una parte el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso electoral local 2020-2021 en la Ciudad de México para la renovación de los cargos de diputaciones al Congreso de la Ciudad de México y alcaldías cuya jornada electoral será el 6 de junio de 2021 y en su caso consulta popular. 8. Informe que presenta la presidencia del Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los modelos de los materiales electorales que se utilizarán en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, corresponde al acuerdo ISM-ACUM-CG 025-2021. Es cuanto, consejero presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros y señoras y señores representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del día. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Al no haber intervenciones, señor secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Con gusto, señor presidente. Señoras y señores consejeros y representantes de los partidos políticos, señores y señores consejeros electorales, se consulta en votación nominal si se aprueba el proyecto del orden del día. Consejera Aline Nadiezda Aguinaga Ávila, ¿puede expresar el sentido de su voto, por favor? Consejera Aline Nadiezda Aguinaga Ávila. Posiblemente tiene apagado el micrófono. No se podía abrir el micrófono. A favor. Gracias. Consejera Cintia Vianey González García. A favor. Gracias. Consejera Maribel Cruz García. A favor. Gracias. Consejero Edgar Ávila Cárdenas. Consejero Edgar Ávila Cárdenas. Consejero Edgar Ávila Cárdenas.
En la pantalla sí lo tenemos. Sí, a favor del proyecto, secretario. Ok, muchas gracias. Consejero Gustavo Terán Ortiz. A favor del proyecto. Muchas gracias. Consejero José Fernando Zúñiga Embriz. Sí, a favor, señor secretario. Buenos días. Gracias, buen día. Consejero Yasbe Manuel Carrillo Cervantes. A favor del proyecto. Muchas gracias. Consejero presidente, le informo que ha quedado aprobado por unanimidad el orden del día. Consejero presidente, en vista de que la documentación respectiva fue distribuida previamente a las personas integrantes de este Consejo Distrital, esta Secretaría, con fundamento en el artículo 11, fracción cuarta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pide anuencia de la Presidencia para consultar a las y los consejeros electorales la dispensa de su lectura. Señor secretario, solicita usted realizar la consulta en votación nominal. Gracias. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta en votación nominal si se dispensa la lectura de los documentos previamente distribuidos, relacionados con los puntos del orden del día. Consejera Alinda Diezda Aguiñaga Ávila. A favor. Gracias. Consejera Cintia Vianey González García. A favor. Gracias. Consejera Maribel Cruz García. Consejera Maribel Cruz García. Consejera Maribel Cruz García. Consejero A favor. Edgar. Ok, gracias. Sí. Consejero Edgar Ávila Cárdenas. Consejero Edgar Ávila Cárdenas. A favor de la dispensa. Gracias. Consejero Gustavo Terán Ortiz. Sí, está deshabilitado su micrófono, por favor de habilitarlo. Lo veo en la pantalla que está levantando la mano en expresión de que es favorable, ¿verdad? Ok. Gracias. Seguimos. Perdón, no me permitía activar el micrófono. Ah, ok. A favor, por favor. Consejero José Fernando Zúñiga Embriz. Sí, a favor, señor secretario. Gracias. Consejero Yasbe Manuel Carrillo Cervantes. A favor de la dispensa de la lectura. Gracias. Consejero presidente, le informo que ha quedado aprobado por unanimidad la dispensa de su lectura. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, proceda al desahogo del orden del día. Con gusto, señor presidente. El primer punto del orden del día es la declaratoria de inicio de los trabajos del Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, correspondiente al proceso electoral ordinario 2020-2021. Muchas gracias, señor secretario. En uso de las facultades que otorga el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República promulgó la reforma constitucional en materia político-electoral aprobada por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la mayoría de las legislaturas de los estados, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. El 5 de febrero de 2017 se publicó el decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la cual establece, entre otras cosas, que el ahora Instituto Electoral de la Ciudad de México es un organismo autónomo de carácter especializado e imparcial, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, otorgándole plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar
su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. En consecuencia, el 7 de junio de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial el decreto por el cual se abroga el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y se expide el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Asimismo, el 21 de junio del mismo año, se publicó en la Gaceta Oficial nota aclaratoria al decreto por el que se expide el código. En términos de lo dispuesto en el artículo 41, fracción quinta, apartado B de la Constitución Política, y en relación con los procesos electorales, corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos que establece la propia Constitución y las leyes, entre otros, la capacitación electoral, la ubicación de casillas y la designación de funcionarios de las mesas directivas, las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales. A su vez, el apartado C del dispositivo constitucional señalado establece que en los supuestos establecidos por la ley y con la aprobación del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral, entre otros aspectos, podrá asumir directamente la realización de actividades propias de la función electoral que corresponde a los órganos electorales locales. Asimismo, en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de los organismos públicos locales, que ejercerán, entre otras funciones, las relativas a la preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y la producción de materiales electorales, los escrutinios y cómputos de las elecciones locales en los términos que señale la ley, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia en las elecciones locales, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local, así como las no reservadas al Instituto Nacional y las que determine la ley. Al respecto, el artículo 50, numeral primero de la Constitución local establece que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de jefatura de gobierno, diputaciones al Congreso local y alcaldías de la Ciudad de México, así como los procesos de participación ciudadana, son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral. Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e implementación de estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación y la construcción de ciudadanía. Para garantizar en la Ciudad de México se realicen elecciones libres, periódicas y auténticas, cuya jornada electoral se llevará a cabo el primer domingo de junio mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, obligatorio, personal e intransferible. El Código reglamenta una serie de disposiciones que tienen por objeto la renovación de las diputaciones al Congreso local y las alcaldías de la Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México suscribieron el Convenio General de Coordinación y Colaboración en el que se establecieron las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso electoral concurrente 2020-2021. Conforme a lo dispuesto por el artículo 41 del Código, el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral y dentro de sus atribuciones se encuentra la facultad de emitir acuerdos que, conforme a su normativa interna, determinan la obligatoriedad y colaboración de sus órganos ejecutivos, unidades técnicas, órganos con autonomía y gestión y órganos desconcentrados, unidades administrativas y las demás que determine el Código. Asimismo, el artículo 115 del Código establece que los consejos distritales son órganos colegiados de carácter temporal, funcionan durante los procesos electorales y tienen facultades de decisión en el ámbito distrital. Actúan mediante sesiones públicas de carácter ordinario o extraordinario, convocados por la persona presidenta del Consejo Distrital. El 10 de agosto, el Consejo General de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral
emitió el acuerdo ISM-AQ-CG-051-2020, por el que se aprobó la convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a participar en el proceso electoral ordinario 2020-2021 para elegir diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México, alcaldesas y alcaldes, así como concejalas y concejales de las 16 demarcaciones territoriales, cuya jornada electoral se celebrará el 6 de junio de 2021. Así, por lo expuesto y en términos del artículo 124, párrafo primero, y 128, fracción primera del Código, siendo las 10:28 del 5 de febrero de 2021, se declara instalado el Consejo Distrital número 1 para dar continuidad a las tareas relativas al proceso electoral ordinario 2020-2021. Muchísimas gracias a todas y todos. ¿Alguien desea hacer uso de la voz en este punto del orden del día? Al no haber intervenciones, señor secretario, le pido de favor que continúe con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. El segundo punto del orden del día corresponde al mensaje de la presidencia del Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral de la Ciudad de México con motivo del proceso electoral ordinario 2020-2021. Muchísimas gracias, señor secretario. Consejeras y consejeros, señoras y señores representantes de los partidos políticos, ciudadanas y ciudadanos, el 10 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó la convocatoria dirigida a la ciudadanía y a partidos políticos a participar en el proceso electoral ordinario 2020-2021 para elegir diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México, alcaldesas y alcaldes, así como concejalas y concejales de las 16 demarcaciones territoriales cuya jornada electoral se celebrará el 6 de junio del año en curso. El 11 de septiembre de 2020, en sesión pública virtual, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México dio la declaratoria de inicio del proceso electoral ordinario 2020-2021. El 29 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó el acuerdo por el que se publica y difunde la convocatoria para la observación electoral del proceso electoral ordinario 2020-2021, en cumplimiento a lo establecido por el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE/CG 255/2020. En el contexto de la reforma electoral de 2014, la elección intermedia concurrente para el proceso electoral 2020-2021 se organiza de manera conjunta y corresponsable a través del Instituto Nacional Electoral y del organismo público local electoral de la Ciudad de México, dentro del modelo de casilla única. En términos del apartado B de la base quinta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Cada proceso electoral es diferente. Sin embargo, la presente elección popular es atípica, por causas de fuerza mayor, como parte de las instituciones del Estado mexicano encargadas de la administración electoral. Derivado de la situación de pandemia generada por el COVID-19, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha modificado, como muchas otras instituciones, su regulación operativa para continuar prestando los servicios que le atribuye el marco constitucional y legal. En ese sentido, el 17 de marzo de 2020, el Consejo General aprobó la implementación de medidas que garanticen el adecuado funcionamiento en la prestación de servicios esenciales y preventivas para la protección de las personas servidoras públicas y aquellas que acudan a las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México con motivo del COVID-19. El 30 de junio de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó el protocolo de seguridad
para reanudar la asistencia y actividad laboral presencial en las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México en el marco del Plan Gradual hacia la nueva normalidad de la Ciudad de México 2020. El 30 de abril, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México autorizó la celebración de sesiones virtuales a distancia, ordinarias, extraordinarias y urgentes del propio Consejo General y de sus comisiones a través de herramientas tecnológicas durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19. El 28 de diciembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó las reformas al Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México para la incorporación del uso de herramientas tecnológicas, la celebración de sesiones virtuales y mixtas y el lenguaje incluyente. El pasado 29 de enero, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó en sesión virtual pública, entre otros acuerdos, los de la designación de consejeras y consejeros distritales, así como la designación de las personas consejeras presidentas de los 33 consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Por lo tanto, y con sustento en los artículos 13, apartado B, y 14 del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, celebramos el día de hoy, 5 de febrero de 2021, esta sesión a distancia, a través de la cual se instala el Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en términos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por lo que hoy inician legal y formalmente los trabajos de este órgano colegiado en el ámbito del Distrito Electoral 1 local, relacionados con el proceso electoral ordinario 2020-2021. Este órgano colegiado tiene, entre otras atribuciones, las de vigilar la observancia del Código, de los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales y cumplir con los principios de la función electoral para dar seguimiento al desarrollo de las actividades correspondientes al proceso electoral ordinario 2020-2021. Este Consejo Distrital, como autoridad en la materia, que tengo el honor de presidir, se regirá para el debido cumplimiento de sus funciones por los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas, objetividad y perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Estoy convencido de que los resultados del cómputo distrital que dé a conocer a la población de este cuerpo colegiado serán solo el producto de la voluntad ciudadana expresada en las urnas, contribuyendo así a la preservación del orden público y la paz social por el bien de nuestra ciudad capital. Enhorabuena a todas y todos. Muchísimas gracias. ¿Alguien desea hacer uso de la voz en este punto del orden del día? Consejera Cintia, adelante, por favor, tiene el uso de la voz. Buenos días a todos. Voy a apagar un poquito la cámara para que se oiga bien el audio porque tengo un problema de red. Adelante, consejera, por favor, en primera ronda. Bueno, pues me es grato saludarles y espero que todos se encuentren muy bien. Les quiero compartir que me siento afortunada de participar en este proceso electoral como consejera, ya que como todos sabemos, esta elección será distinta a todas las anteriores. Por un lado, tenemos una mayor participación de partidos políticos en la contienda electoral y un número más amplio de votantes potenciales en la lista nominal. Y por otro lado, la pandemia COVID-19, que desde el año pasado ha mermado la vida político, económico y social de nuestro país. Desafortunadamente, esta situación influirá en la participación de la ciudadanía. Tenemos el reto como integrantes del Consejo de hacer una posible mayor calidad en la participación de los ciudadanos, así como facilitar la información de los trabajos que se realicen en este Consejo y superar las dificultades que seguramente se presentarán ante la nueva normalidad. En este contexto, mi compromiso es actuar con profesionalismo y apegada a derecho, conforme a la normatividad electoral vigente, buscando siempre el beneficio de la ciudadanía
el fortalecimiento de las instituciones y del sistema democrático del país, con el objetivo de llevar a buen puerto los comicios electorales locales en este distrito. Gracias. Muchísimas gracias, consejera. ¿Alguien más en uso de la voz en este punto del orden del día? Consejero Edgar Ávila, por favor. ¿Tiene el uso de la voz? Buenos días a todos. Permítanme leer un mensaje que me gustaría compartir con todos ustedes, con los miembros del Consejo. Consejero presidente, consejeras y consejeros distritales, representantes de partidos políticos. Me gustaría comenzar con una frase del demócrata, uno de los demócratas más destacados de América Latina, presidente Salvador Allende, cuando decía que la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Porque yo siempre he sido un convencido de que los cambios de la sociedad son a través y deben ser a través de los procesos democráticos. Desde la elección de nuestros gobernantes hasta la aprobación y modificación de leyes que atañen el bienestar de los pueblos. En estos procesos democráticos son derecho y responsabilidad del pueblo, y el ejercicio de este derecho es a través de su organización y su vigilancia. Cuando me comencé a trabajar en procesos electorales, me fui convenciendo cada día más de que los ciudadanos debemos ser los garantes de la transparencia de los procesos democráticos. La organización comunitaria es la base de todo cambio social, pero esta organización debe ir acompañada y de la mano con instituciones fortalecidas con el respaldo y la confianza de los ciudadanos. Por ello me resulta gratificante presentarme nuevamente como miembro del Consejo Distrital del Instituto que ha sido mi casa desde el año 2000. Tenemos en nuestras manos la labor de vigilar, dar fe de la legalidad de este proceso en curso, labor que no será sencilla por la complejidad que se presenta en la actualidad. Sin duda, la pandemia de COVID ha venido a cambiar nuestras vidas, pero no podemos detener el ejercicio de nuestros derechos civiles y político-electorales. Por eso todo mi reconocimiento a las personas que aún con la pandemia atendieron a las convocatorias para ser capacitadoras y capacitadores, supervisoras y supervisores. Su labor será fundamental en este proceso. Como consejeros tenemos que apegarnos a los principios rectores de nuestra institución. El compromiso que el día de hoy se nos encomienda no es un cargo de elección popular, pero no por ello deja de ser de suma importancia, ya que nosotros somos la voz de nuestros vecinos, de nuestra comunidad. Invito a los compañeros del Consejo a dar lo mejor de nosotros, a realizar nuestra labor ejemplar, porque estamos respaldados por una institución que cuenta con la confianza de los habitantes de la ciudad. A los partidos políticos de igual manera les hago la invitación a conducirse respetando el marco jurídico que rige esta elección, a jugar limpio, que la ciudadanía sea la que decida y por lo tanto debemos de respetar esa decisión. Muchas gracias, consejero presidente. Muchas gracias, consejero Edgar. ¿Alguien más en uso de la voz en este punto del orden del día? Al no haber intervenciones, señor secretario, le pido de favor continuar con el siguiente punto del orden del día. Sí, con mucho gusto, consejero presidente. El tercer punto del orden del día es el informe que presenta la Presidencia del Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto del protocolo de seguridad para reanudar la asistencia y actividad laboral presencial en las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México en el marco del plan gradual hacia la nueva normalidad de la Ciudad de México 2020 y de los lineamientos para el desarrollo de trabajo en campo, así como para la atención al público en sede distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de México en el marco del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México 2020. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros distritales, señoras y señores representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe presentado. ¿Alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda? Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital se da por enterado del informe presentado. Señor secretario, le pido de favor continuar con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. El cuarto punto del orden del día
es el informe que presenta la presidencia del Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el Convenio General de Coordinación y Colaboración que celebran por una parte el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso electoral concurrente 2020-2021 en la Ciudad de México para la renovación de los cargos de diputaciones al Congreso de la Ciudad de México y alcaldías, cuya jornada electoral será el 6 de junio de 2021 y en su caso, consulta popular. Es cuanto, consejero. Gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros distritales, señoras y señores representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe presentado. ¿Alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda? Al no haber intervenciones, señor secretario, este Consejo Distrital se da por enterado del informe presentado. De favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. El quinto punto del orden del día es el informe que presenta la presidencia del Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al concurso por invitación para seleccionar 594 personas que apoyarán a los órganos desconcentrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México durante el ejercicio fiscal 2021. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros distritales, señoras y señores representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe presentado. ¿Alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda? Al no haber intervenciones, señor secretario, le pido de favor continuar con el siguiente punto del orden del día. Sí, con mucho gusto, consejero presidente. El sexto punto del orden del día es el informe que presenta la presidencia del Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las actividades de seguimiento en materia de ubicación de casillas en el marco del Convenio General de Coordinación y Colaboración que celebran por una parte el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso electoral concurrente 2020-2021 en la Ciudad de México para la renovación de los cargos de diputaciones al Congreso de la Ciudad de México y alcaldías cuya jornada electoral será el 6 de junio de 2021 y en su caso consulta popular. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, ¿alguien desea hacer uso de la voz en el informe presentado? Al no haber intervenciones, señor secretario, este consejo se da por enterado del informe presentado. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, con mucho gusto, señor consejero presidente. El séptimo punto del orden del día es el informe que presenta la presidencia del Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las actividades de seguimiento en materia de integración de mesas directivas de casillas únicas y capacitación electoral en el marco del Convenio General de Coordinación y Colaboración que celebran por una parte el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso electoral local 2020-2021 en la Ciudad de México para la renovación de los cargos de diputaciones al Congreso de la Ciudad de México y alcaldías cuya jornada electoral será el 6 de junio de 2021 y en su caso consulta popular. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros distritales, señoras y señores representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe presentado. ¿Alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda? Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital se da por enterado del informe presentado. De favor, señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. El octavo punto del orden del día
es el informe que presenta la presidencia del Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los modelos de los materiales electorales que se utilizarán en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 correspondiente al acuerdo ISM-ACU CG 025-2021. Es cuanto, consejero presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros distritales, señoras y señores representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe presentado. ¿Alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda? Al no haber intervenciones, este Consejo Distrital se da por enterado del informe presentado. Señor secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. Señor presidente, informa usted que han sido agotados todos los temas listados en el orden del día. Es cuanto. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros distritales, señoras y señores representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar conforme al orden del día, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 10:48 del día 5 de febrero de 2021, se declara la conclusión de esta sesión. Muchísimas gracias a todas y todos.